Hola amigos, pues aquí estamos un día más en Es la Hora, este programa de todos y para todos vosotros. Saludar antes de nada a Manuel. ¿Qué tal, Manuel? Pues muy bien, Soraya, aquí con muchas ganas de volver a hacer de nuevo un programa contigo. Casi te hemos echado un poquito de menos. Bueno, la verdad es que sí, pero mira, es importante saber que la diversidad está la gran maravilla de las cosas, y aquellos ponentes que trajiste pues aportaron con su pequeñito granito de arena algo muy importante para nuestros amigos. Pues la verdad es que sí. Deciros a vosotros antes de comenzar, ¿vale?, que en el anterior programa en el que estaba yo sola se me quedaron muchas cosas pendientes que yo considero que son muy importantes para juntos reflexionar, razonar y tener en cuenta. Entonces, cuando terminemos esta serie de programas de Ángeles de ayer, extraterrestres de hoy, que no sé cuánto nos va a ocupar, pero yo creo que unos cuantos, volveré a estar con vosotros y terminaremos de marcar aquellos puntos de interés. Comentaros, antes de empezar este programa, que para nosotros a lo mejor es muy sencillo, muy lógico, llevamos ya años en esto, entonces, pero sabemos que para muchos de vosotros es algo muy fuerte, ¿no? Frases o un tema delicado. No nos lo tomamos a broma, es algo muy serio y que consideramos que es muy importante porque vais a darle sentido a las cosas que la historia o nuestro pasado hemos tenido que creer por creer, pero no tienen un sentido común o lógico. Entonces, vamos a ver si juntos, desde lo que nosotros hemos aprendido o nos han enseñado hermanos de arriba, vamos a intentar primero situarnos y luego poco a poco ir nombrando citas para que vosotros podáis razonar y podréis entender y creer por vosotros mismos, ¿no? Así es, verás, lo que hoy vamos a contar puede que suscite muchísima controversia entre algunos de nuestros amigos y oyentes, pero es que resulta que existen tantísimas evidencias al respecto que no nos queda otra que la de tener que postular por ello. Para que nos hagamos una idea, tengo que decirte que la palabra ángel en hebreo significa mensajero. Pasa lo mismo con el griego, que la palabra ángelos no es ángel, sino intermediario. Si vamos un poquito más allá y tomamos el libro perdido del profeta Enoc, veremos que cuando él se refiere a ángeles no los trata ni los llama como tal, sino, y aquí viene lo realmente sorprendente, de guardianes de los cielos o simplemente vigilantes. El concepto de ángeles o seres de luz viene de la antigüedad. En los ejemplos en los que hoy nos vamos a basar están todos ellos impresos en lo que es el Pentateuco, es decir, los 5 libros sagrados de la cristiandad. Cabe anotar que la Biblia es un libro antiguo y este fue escrito de acorde a aquel tiempo y a aquellas formas de ver y de pensar. Cuando aquellos seres recibieron la visita de esos extraterrestres y viendo que tenían una tecnología tan sumamente superior, lo relacionaron con hechos totalmente sobrenaturales. Esta impresión de los hechos no les dejó otra cosa de pensar que aquellos eran simplemente dioses o ángeles bajados del cielo. Tanto es así que cuando describen este fenómeno ovni, utilizaron en su momento ciertas palabras o terminologías tales como carro de fuego, torbellino, una nube, rueda llameante o simplemente como la divinidad. Pero más o menos, Manuel, ¿cuándo y dónde comienza todo? Pues verás, hasta donde yo sé y me han explicado, esta presencia se viene produciendo desde hace miles y miles de años atrás, en lo que podríamos describir como la plena eclosión del mundo, es decir, cuando aún ni siquiera ni la Tierra había terminado de formarse tal y como hoy la conocemos. Por aquel entonces habitaban 2 grandes comunidades. Por un lado estaban los atlantes y por otro los lemurianos. Mucha gente conoce de ellos. Bien, pues ya ellos disponían de este beneplácito de los cielos, y tanto es así que para cada conciudadano se le había designado un asistente de los cielos que les serviría para que se pudieran realizar tanto a nivel personal como espiritual. Fíjate qué importancia, ¿no? Pero lo que vamos a hacer ahora es aparcar por un momento este tema y nos vamos a centrar en lo que realmente nos concierne, y para eso vamos a dar un salto gigantesco en el tiempo a no más de 4.000 años atrás en relación a nuestra era.
Pero entonces sitúanos un poquito, explícanos un poco qué sucede, ¿no? ¿Qué pasa allí? Bien, pues decirte lo siguiente, ¿no? Verás, lo que allí sucedió, ¿vale? Se centró en lo que realmente era el monte Hermón. Allí comienza todo. Allí, pero para que tú esto lo puedas entender, te tengo que decir lo siguiente, ¿vale? La dualidad siempre ha existido. Y cuando me refiero a la dualidad, me refiero a esa eterna batalla entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Allí sucedió que una serie de ángeles, o lo que es igual, extraterrestres, se rebeló y se sublevó al Padre, no atendiendo a su llamamiento. Bien, hemos dicho que esta segunda fuerza, la fuerza, vamos a decirla negativa, de esos seres que nos visitaban, escogieron como lugar, como he dicho anteriormente, el monte Hermón, también llamado y conocido como lugar prohibido. En aquel lugar, ya, como he dicho anteriormente, el libro perdido de Enoc, considerado como apócrifo, ya sabemos que apócrifo es un libro que fue en su momento descartado por la Iglesia porque no era de interés para ellos, ¿no? Bueno, pues ahí ya cita que dioses bajados de los cielos se unieron a mujeres de la tierra a las cuales consideraban como muy hermosas, y de ahí nació la llamada raza de los Nefilim. Bajaron aproximadamente entre unos 600 y 700 de estos ángeles caídos, que se citan y los sitúan en un punto concreto de la constelación de Orión. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque surge la primera duda. Hay un acuerdo a la hora de describir estos hechos entre la Biblia y lo que fue el profeta Enoc, ¿no? Y es que lo sitúan en ese punto concreto, es decir, en un planeta ubicado dentro de la constelación de Orión. Hasta ahí están de acuerdo. Pero fíjate qué curioso que la Biblia, lo que ahí se cita, está simplemente nombrando a esos seres alados, mientras que Enoc habla de dioses bajados de los cielos. Entonces ahí hay una gran discordancia, hasta el punto en que yo considero que si esos seres alados son totalmente inmateriales, ¿qué sentido tiene que lo ubiquen en un punto concreto de esa constelación? Yo me declino mucho más y abogo precisamente por esa interpretación que dio en este sentido pues el profeta Enoc. Son extraterrestres, no eran esos ángeles que ellos enumeran bíblicamente hablando, ¿no? Y yo pienso que ya no solo eso, sino, por ejemplo, si la Biblia, a mi entender, ¿no? Nos ha contado lo que son los ángeles, que son asexuales, que son esos seres alados, ¿qué sentido tiene de que se junten luego con mujeres? Claro, por supuesto, no tiene absolutamente ningún sentido, ¿no? Porque se supone que ellos están creados con una finalidad, y en esa finalidad no tienen para nada esas necesidades tan grandes, ¿no? Y sin embargo aquellos seres sí lo tuvieron, y por ello que bajaron, además de otros planes que más adelante hablaremos, ¿no? Y lo que hicieron pues fue hacer este tipo de incesto. Bueno, decirte al respecto que bajaron aproximadamente entre unos 600 o 700 de estos ángeles, como hemos dicho anteriormente. Y hay una cosa que es muy curiosa y que yo no quiero pasar por alto, ¿vale? Y es que fíjate, el monte Hermón, ¿vale? Que además es frontera entre lo que es Siria, Israel y el Líbano, tiene más de 2.814 metros de altura, ¿vale? Imagínate qué importancia. Y hay una cosa muy notoria. Este lugar está a 33 grados latitud si partimos del grado cero que se encuentra en París. Ahora yo te voy a hacer una pregunta al respecto. ¿Cuál es el grado más alto de la francmasonería? El 33. Aquí esto me hace pensar muchísimas cosas. Me hace pensar que estos masones, que además, como muy bien sabrás, la finalidad que tienen hoy por hoy en la Tierra es el llevar a cabo el llamado nuevo orden mundial, pudieran tener años más tarde o siglos más tarde esta influencia. Yo estoy seguro de que eso fue así. Y te diría, pues,
como mucha gente sabe, ¿vale? Que realmente estas sectas, porque para mí son sectas, porque simplemente no nos permiten poder entrar, ¿vale? Estos grupos de misterio, estas órdenes, date cuenta que además están inculcados en todos los sitios. Fíjate en el billete del dólar. Ahí también ya sale ese símbolo de la masonería, ¿no? Entonces, eso es una cosa que, si te parece, también en próximos programas, pues lo que haremos será pues hablar un poquito acerca de ello. Sí, profundizaremos. Hay un poquito. mucho de qué hablar. También tenemos que decir que dentro de los masones habrá una parte que a lo mejor son más buenos y otros que serán los que sí que ya tienen un conocimiento que yo creo que una parte de ellos no lo tienen, y son los que quieren provocar ese orden mundial, cargarse, y es verdad, al 80% de la población. Es sí. Uno de los planes que tienen. Es como en el Priorato de Sion. Sabemos también que ahí está la parte buena y la parte que está asociada pues con la Iglesia, probablemente la CIA y otras cosas, ¿no? Entonces, quiero decir que no aquí metemos en el saco a todos. No, por ¿vale? supuesto, pero cabe destacar una cosa muy significativa al respecto, ¿vale? Estos que tú has enumerado como los buenos, o aquellos que realmente no tienen esa maldad, piensa que son aquellos que realmente no conocen al 100% el plan que tienen ellos desarrollado. Es decir, como siempre pasa en todos los casos, eso es la cúpula, los que de verdad saben todo lo que hay. Pero al margen de todo esto, tengo que decirte que paralelamente a esa fuerza negativa, esos visitantes del bando positivo, por así decirlo, aquellos que tienen la buena voluntad de que el ser humano pueda crecer y pueda evolucionar en la Tierra, lo que hicieron fue que paralelamente trazaron un minucioso gran plan. Sí, exacto, desde hacía varios miles de años. Este plan consistía en que realmente todo ser nacido en la Tierra pudiera tener la oportunidad de hacer ese salto evolutivo a través de lo que ellos llegarían a denominar como redención. Al mismo tiempo, ¿vale?, también sirvió para preparar la venida de Jesús, quien sería el extraterrestre más grande y más importante de la historia. Puede ser que más de un oyente, al escucharme decir esto, se lleve las manos a la cabeza, pero hay una cosa que es muy importante y que no podemos olvidar, y es que Jesús utilizó frases tales como: mi reino no es de este mundo, al igual que mis ejércitos están en los cielos, mientras que los aliados se encuentran en la tierra, y estos son los elementos de la naturaleza. Pues sí, además de verdad. Bueno, y hecho este matiz, y como realmente sé que no disponemos de muchísimo tiempo al respecto, tengo que decir que en el próximo programa lo que vamos a tratar va a ser de descodificar aquellos puntos de sumo interés y que todos ellos se encuentran inscritos o registrados en la Biblia, si te parece bien. Me parece muy bien, pero vamos a explicar a nuestros amigos que por qué tomamos como referencia la Biblia. Bien, muy bien, es una interesante pregunta. Mira, tengo que decirte que por dos motivos muy importantes, ¿vale? El primero es porque aquel que no reconoce los errores de su historia está condenado a repetirlos. Esto significa que tenemos que ser capaces de comprender aquella verdad que sucedió para poder entender aquello que realmente nos viene. Te voy a poner un ejemplo. Sabes que en el último capítulo de la Biblia, de ese gran libro, encontramos lo que es el Apocalipsis, una palabra que viene del griego y que traducida significa revelación. Pues bien, dentro de este apartado, dentro de esta revelación, encontramos un momento cumbre importante que hace mención a una supuesta batalla que se tiene que producir. Esa batalla la sitúan en un lugar, es el Armagedón. Armagedón es otra palabra que traducida significa el monte de Megiddo. Bien, pues ahora vamos a lo realmente interesante. Allí, cuando se descodifica esos párrafos, ¿vale?, hay una cosa muy interesante, y es que dice que se producirá una batalla entre el hombre contra el hombre, entre uno contra uno mismo. Y yo aquí ahora te hago una pregunta, y es la siguiente: explícame cuál es realmente, o dónde se encuentra realmente, para ser exacto, el mayor de los enemigos del hombre. En uno mismo. Efectivamente, es una evidencia.
está dentro de uno mismo. Imagínate qué importancia, como hemos dicho anteriormente, el que se pueda efectuar esa redención. Es muy importante redimir esos errores que cometimos en el pasado, porque es la única vía y la única forma de que podamos así perdonarnos a nosotros mismos y a partir de ahí despertar para poder realizar ese cambio de dimensión que a todos nos espera y que además tengo que decir que la humanidad se encuentra en un momento crucial y trascendental de sí misma. Bueno, este es el primer punto, pero luego hay un segundo que no podía ser menos, y es que la Biblia no puede quedar excluida de esta realidad, tan poco aceptada por muchas personas y o bien rechazada, desconocida o negada por la gran mayoría de las personas. Cuando yo te digo esto, yo entiendo que se pueda aceptar la posibilidad de que nos estuvieron visitando continuamente desde hace eones de tiempo. Eso debería ser, sería necesario cambiar completamente aquellas ideas que han estado ahí concebidas en algunos casos y en otras que nos han hecho establecer por fuerza. Pero sí es cierto que negar estas evidencias es opacar la verdad. Y yo me pregunto, tan claro y tan seguro tenemos de que nuestras creencias religiosas no nos están llevando de nuevo a cometer los mismos errores. Dejo esa pregunta ahí en el aire para que ustedes puedan analizar y reflexionar al respecto de ellas. Gracias. Pues muy buena pregunta, Manuel. Yo creo que es importante que reflexionemos todos. Os voy a contar una cosa. Yo cuando, hace muchos años, cuando salió la película del Código Da Vinci, por ejemplo, alguien cercano a mí me dijo, tú no la veas o no leas este libro porque, como pensando, eres muy de ideas de tu Padre del cielo y de Jesús y tal, no te va a gustar. En ese momento, cuando yo pensé que podían tratar o querían tratar de cambiarme de idea, yo dije, pues entonces ni la veré ni lo leeré. No como diciendo, a mí nadie me aparta de lo que yo creo. Pues lo vi, la leí y la vi y ya empecé a despertar. Bueno, eso ya fue después, ¿no? Yo entonces no había despertado. Os digo una cosa, cuando empecé yo a conocer, ¿no?, esas verdades que yo desconocía, después de echarme las manos a la cabeza y con el tiempo empecé a creer con mucha más fuerza y a encontrarle más sentido a lo que nos cuentan. Lamentablemente vivimos en un mundo ortodoxo en el que la Iglesia se cree dueña y señora de la verdad. Parece que ella dice y nosotros tenemos que creer y acatar. Y señores, yo os pregunto por qué no podemos razonar, pensar, aportar otras ideas. Si realmente el mensaje de los que han venido de fuera es un mensaje de paz y amor, ¿no? ¿Por qué no? Yo creo, incluso Manuel, fíjate, no entiendo por qué la Iglesia sinceramente nos ha querido vender unas historias, nos ha querido disfrazar una verdad en lugar de decir las cosas claras a las personas, de decir, pues vienen de otros planetas o de otras dimensiones. Si la gente lo iba a entender y no por eso iba a dejar de creer en Jesús o en un Dios, ¿no? Poco a poco vamos a ir razonando, poco a poco vamos a ir poniendo las cosas sobre la mesa, porque como ha dicho Manuel, el que no conoce su historia está condenado a repetirla y es muy importante porque es así. Considero que todos, es hora, es tiempo de que todos sepamos la verdad y aún más, es más, yo os voy a decir algo que tengo muy claro, que lo sé a ciencia cierta, si no nos lo diría. La mayoría de los que estamos aquí somos extraterrestres, la mayoría. Entonces, es curioso e irónico que muchas personas no creen en los extraterrestres cuando ellos mismos son extraterrestres. Mi madre se echará las manos a la cabeza, seguro. Pues sí, es muy posible. Pero mira, hay una cosa que es muy importante, ¿vale? Y que tenemos que decir para que todos puedan comprender de qué estamos hablando. No podemos olvidar que la vida viene dada de muchas muertes pasadas. ¿Quién te dice a ti, ¿vale?, que si crees en ese ciclo reencarnativo, una vida anterior no se hubiera dispuesto en un planeta concreto del universo? Porque claro, pensar que la vida solamente existe aquí, pues como diría aquel, menudo espacio más desaprovechado. Entonces, por esa regla de tres, abogo por lo que tú dices, ¿no? Y es que realmente muchos de los que estamos aquí
es muy posible que seamos extraterrestres. Lo único que sucede es que para que eso se pueda entender, primero tendría que haberse, o se debería de producir un despertar, porque es precisamente cuando despiertas ante estas cosas y empiezas a buscar y empiezas un poquito a rasgar, que te das cuenta de que muchas de esas verdades que se han contado también tienen que ver con nosotros. Simplemente, Soraya. Yo os quiero decir, ¿vale?, y creo que os lo he dicho ya en algún otro momento, en Internet tenemos un medio muy importante en el que tenemos al alcance de la mano muchas cosas para descubrir. Yo no quiero que os creáis todo lo que se diga, escuchéis o veáis por los vídeos, pero sí que es bueno que veáis, ¿vale? Porque vuestro interior os va a hacer sentir lo que es real o no es real. Siempre dejaros llevar un poquito por vuestro interior, porque como siempre digo, en nuestro interior tenemos todo, y el conocer una información que ahora mismo desconocéis os va a hacer que vibréis alto, os va a llamar la atención, ¿no? Sí, así es, correcto. Pero quería comentarte una cosita, ¿vale? Retomando un poquito el tema anterior, ¿vale? Hay algo que yo quisiera contarle a ellos, ¿no? Que quisiera contar a nuestros oyentes. Mira, cuando sucedieron aquellas cosas, cuando sucedió aquel incesto, es decir, cuando aquellas civilizaciones, aquella fuerza extraterrestre bajo la Tierra, el Monte Hermón, todo lo que hemos contado antes, hubo una cosita, ¿vale? Y es que, viendo que aquello no podía ser, se produjo el conocido por primera vez diluvio universal. Debemos de pensar que aquello, ¿vale?, aquello sucedió en plena época de Noé. Pero para terminar quiero contar una cosa muy relevante al respecto, ¿vale? Sabemos que en aquel momento, previo a eso, se edificó lo que fue el Arca de Noé, ¿correcto? Aquel navío estaba totalmente construido de madera. Mi pregunta es la siguiente al respecto, ¿vale? O bien aquello sucedió en un momento concreto y puntual, y como no disponían de esos medios para poder abarcar el planeta en general, pues lo centralizaron allí. O si no, por otro lado, yo me pregunto, si eso es así, ¿qué sentido tiene? Sabiendo que es imposible que hubiera sobrevivido al ya mencionado diluvio universal, porque no podemos olvidar perdón, que aquello fue de una magnitud enorme. ¿No hubiera sido mejor pensar que lo que se produjo allí fue la venida o bajada de una nave nodriza? Yo creo que eso tiene muchísimo más sentido dentro del testimonio que estamos dando. ¿A ti qué te parece? Pues para mí me parece mucho más lógico, y te voy a decir por qué. Bueno, viendo lo que pasó con el Titanic, o lo que ha pasado con una embarcación en las costas francesas hace poco, que con una ola se ha partido por la mitad y llevan casco de acero, ¿qué no iba a pasar con una barca de madera, por más grande que fuera? Yo también lo digo porque en su día los hermanos de arriba me comentaron que había habido épocas en la Tierra en las que, para pasar un cambio de dimensión, o cuando la civilización que ocupaba la Tierra estaba desfasada, se intentaron salvar a las especies de los animales, y en varias ocasiones se las han llevado a otros lugares. Entonces realmente todo tiene más sentido, ¿no? Que mucho ellos más. Siempre han estado arriba cuidando, velando por los animales, velando por la tierra y velando por nosotros, ¿vale? Cambiaremos ese concepto en el que tienen de que lo que viene de arriba es malo. Dañino. Vamos a explicar bien qué es lo dañino y qué es lo bueno. Así que esta semana os dejamos, porque tenemos que terminar ya aquí, para que yo sí que os diría, informaros por internet, buscar un poco sobre nuestros orígenes. Es tiempo, como ha dicho Manuel, de conocer esa verdad. Conocer esa verdad y de pensar en nosotros mismos, de conocernos, de saber de dónde venimos, y, como ha dicho, nuestro enemigo somos nosotros mismos. Vamos a mejorar, ¿no? Vamos a hacer ese trabajo con nosotros y vamos a despertar todos, que es la hora. Si os quiere, gracias Manuel. Como siempre, a ti un placer, Soraya. Nos vemos el próximo jueves. Perfecto. Gracias a todos. Hasta pronto. Hasta pronto y ser muy felices.